Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Déjame estar abrazado a tus pies. Déjame estar escuchándote y derramar como alabastro mi ser. Déjame estar contemplándote y decirte cuánto te amo y decirte yo te amo y decirte cuánto te amo y decirte, Señor, yo te amo. Déjame estar abrazado a tus pies. Déjame estar escuchándote y derramar como alabastro mi ser. Déjame estar contemplándote y decirte cuando te amo, Señor, y decirte yo te amo y decirte, Señor, cuando te amo y decirte, dígale al Señor. Escuchándote y derramar como alabastro mi ser. Déjame estar contemplándote una vez más. Dígale a Dios, déjame estar abrazado a tus pies. Déjame estar escuchándote y derramar como alabastro mi
Déjame estar contemplándote y decirte cuando te amo y decirte yo te amo y decirte cuando te amo y decirte yo te amo Dios y decirte cuando te amo y decirte que sobre todo yo te amo Dios y decirte cuando te amo y decirte Señor yo te amo. Dígaselo la última vez fuerte a Dios y decirte cuando te amo y decirte yo te amo y decirte cuando te amo y decirte yo te amo Señor, te Dígale con un aplauso cuánto ama al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la fidelidad con la que has sostenido nuestras vidas. Dile tu amor por mí. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está,
tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Bendito sea el Señor. La paz de Cristo con todos nosotros, hermanos. El Señor nos bendice esta mañana y nos da la oportunidad de estar reunidos nuevamente escuchando su palabra. Amén. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios y ponemos este tiempo en sus benditas manos? Señor, agradecemos infinitamente la oportunidad que nos permite, Señor, en esta mañana de reunirnos y congregarnos en tu nombre, con la libertad, Señor, que tú nos has dado. El propósito de tu palabra, Señor, que se lleve a cabo en todos nosotros y que se cumpla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a dejar nuestros afanes, Señor, que tanto nos inquietan, Señor. Permítanos reposadamente escuchar tu palabra y sobre todo, Dios, confiar en ella. Que todas nuestras angustias y nuestros temores quedan fuera de nosotros y que hoy podamos, Señor, reposar en ti. Padre, te damos gracias por tu Hijo, Señor, porque la obra perfecta fue hecha por nosotros y hoy, gracias a ello, Señor, tenemos vidas nuevas. Y a mí permíteme, Señor, hablar con esa sabiduría, Padre, fuera de todo conocimiento humano, sino simplemente, Dios, el mensaje de tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Esta mañana quiero continuar la serie que hemos comenzado sobre la importancia de los beneficios de la cruz. Hemos iniciado esta serie porque creo fielmente que para nosotros es importante que entendamos de qué hemos sido bendecidos, de qué forma hemos sido bendecidos y cómo ha llegado esto a nuestras vidas. Quiero darle un breve repaso y recordarle tan solo un poco de lo que vimos la semana pasada. Y algo que quiero hacer énfasis es decirle que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el motivo de nuestro gozo. ¿Usted tiene gozo en su corazón? ¿Usted está contento? Bueno, es Él el motivo de nuestro gozo. Y por Él cantamos, por Él alabamos, por Él glorificamos, por Él exaltamos su bendito nombre. Tan solo le recuerdo algo que le leía la semana pasada y dice la Escritura en Juan 1:16, porque de su plenitud, es decir, de todo lo que Él es, tomamos todos nosotros y gracia sobre gracia, que es algo que verdaderamente conmovió todo mi ser. Gracia sobre gracia, bendición tras bendición, obra tras obra sobre nuestras vidas manifestada todos los días. Gracia sobre gracia es lo que nos ha dado el Señor. Todo esto se resume de esta manera: gracia, favor inmerecido, rico y tan inapreciable. Es la buena voluntad de Dios para con todos nosotros que estamos buscando de Él. Le resumo brevemente la semana pasada y hablamos para tener uno de los beneficios de la cruz es para tener paz con Dios, la reconciliación que hemos tenido, ya no enemigos de Dios, sino ahora amigos en Él, por medio de esa obra que fue hecha en la cruz, y ahora podemos tener paz para con Dios, reconciliados, para tener entrada a la gracia de Dios. Y entendemos que los tiempos que tiene la humanidad, bueno,
gracias a ese sacrificio en la cruz, hoy tenemos libre acceso a la gracia de Dios. Ya no más la ley, sino ahora los beneficios de la gracia sobre nuestras vidas. También escuchamos la semana pasada y que hablamos para ser salvos por gracia, por medio de la fe. Esto significa que es un don de Dios regalado y que nosotros venimos al conocimiento de la gracia solamente por la fe. Por el hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos depositarios de esa gracia. No hay algo que podamos hacer, no hay algo que nosotros podamos siquiera acercarnos para poder obtener este beneficio de ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por último, el cuarto que vimos la semana pasada hablamos para librarnos del presente siglo malo. Hablamos que estamos viviendo un tiempo y que bueno, este tiempo es gobernado por los poderes de las tinieblas, que en al momento en que nuestro Señor Jesucristo y hace acto de presencia y lleva esa gloriosa obra en la cruz, bueno, sumerge o emerge ese rescate por nosotros, trasladándonos de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, viviendo tiempos paralelos en donde todavía existe este siglo malo, pero nosotros hemos sido rescatados de esta maldad y trasladados para hacer las obras buenas de nuestro Señor Jesucristo. De eso hablamos la semana pasada, resumidas cuentas, y la verdad que es una gran bendición poder seguir hablando de las bendiciones que el Señor ha traído por medio de ese sacrificio glorioso en la cruz. Esta mañana continuaremos con otras 4, y la primera con la que comenzaremos es para santificarnos por completo. Vaya por favor a la escritura en 1 de Tesalonicenses 5:23 y ahí comenzaremos el estudio de esta mañana. Primera de Tesalonicenses 5:23. Cuando esté ahí me dice amén, por favor. Dice la escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. La santificación a la cual hemos sido sometidos es de una manera triple: en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Dentro de nuestro espíritu se encuentra esa relación con Dios. En ella podemos encontrar la conciencia, la intuición y la comunión. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de nuestra inteligencia, de nuestra sensibilidad, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestra mente o nuestras emociones. Y cuando hablamos de nuestro cuerpo, estamos hablando de todo el complejo sistema nervioso que tenemos y toda esta estructura ósea que nos conforma. Pero somos santificados, dice la Escritura, de una manera completa. Es decir, que todo va a ser purificado en nosotros. El propósito final de nuestro Señor Jesucristo no solamente es perdonar nuestros pecados, sino que podamos presentarnos irreprensibles delante de Él. Es decir, perdona nuestros pecados para que podamos presentarnos delante de Él sin mancha y limpios. Él nos salvó para presentarnos sin defecto delante de su presencia. Existen 4 fases en las cuales se menciona la Escritura en este proceso de santificación. ¿Cuál es el proceso o estas fases con el que vivimos como creyentes en este proceso de santificación? La primera, bueno, le menciono las 4 y le voy a hablar un poco de ellas, es la que sufrimos anterior a la conversión. Es decir, existe una etapa antes de que verdaderamente seamos convertidos: la posicional, la práctica o progresiva y la perfecta. Y le explico cada una de ellas. Antes de que una persona pueda ser salva, es separada de una posición de privilegio al ser apartado para Dios.
¿De qué manera? Vaya por favor a la escritura en 1 Corintios 7:14, por favor. ¿Sí? Dice la escritura, porque el marido incrédulo, dice, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿De qué manera una persona incrédula es santificada por medio de una mujer creyente? Quiere decir, en este proceso de santificación, que la presencia de una persona creyente dentro de un hogar, en conjunto con una persona que no es creyente, tiene mayores ventajas sobre aquellas personas que ni siquiera hay un creyente dentro de su hogar. La ventaja es que esa persona puede dar testimonio y, por supuesto, está orando para la conversión de su esposo. Eso ya los ha apartado, eso ya los está santificando. ¿Por qué? Porque hace una comparación con las obras del mundo y hoy puede ver la comparación de las cosas que se hablan, que se llevan o que se manejan conforme a lo que Dios quiere o manda. La presencia de una persona creyente en un hogar no cristiano tiene una influencia santificadora, dice la Escritura. No significa que el marido incrédulo sea salvo por medio de su mujer, no, ni tampoco que él ya se ha hecho santo. Tampoco estamos hablando. Más bien, estamos hablando que tiene una posición de privilegio externo. Es una obra maravillosa, que aún aquellos que no quieren conocer de Cristo pueden ser influenciados. Por eso la importancia de que nosotros no nos detengamos en la obra que tenemos que llevar a cabo. Estamos siendo imagen, aún dentro de nuestros hogares, y aquellas personas que no conocen de Cristo. Si nosotros estamos batallando con nuestra pareja incrédula, si estamos batallando con nuestro esposo o nuestra esposa que no es creyente, bueno, esta obra santificadora está en tus manos y tú eres el mejor ejemplo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para que Él venga a ese proceso de santificación. Es afortunado tener a una mujer cristiana que ora por su esposo. Es afortunado aquel esposo que su esposa ora por él, y también aquella esposa que ora por él. Hablando desde el punto de vista humano, la probabilidad de que un hombre sea salvo es mayor cuando tiene una esposa que es piadosa que una mujer que es incrédula. La posición es diferente, hermano. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué yo? Muchas veces nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué él no? ¿Por qué no al mismo tiempo? ¿Por qué no fuimos alcanzados? Bueno, esa es la obra que nos toca hacer. ¿Por qué nada más mi familia? Bueno, pues es la influencia que nosotros ejercemos y con ese proceso estamos obrando para santificar a otro. El segundo punto, estos 4 etapas de la santificación, es el momento en que una persona nace de nuevo, que viene el conocimiento de la palabra y es santificada, es decir, es posicionada en una posición junto con Cristo. Es apartada del mundo. Y tomamos pasajes como Hechos 26:18, no lo busquen, se lo voy a leer, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Primera de Corintios 1:12 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquellos que han tomado ya la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo son los que se encuentran en esta posición, en una vida nueva, en un nuevo conocimiento, y han iniciado un proceso de transformación y santificación que el Señor ha traído a sus vidas. Posterior a este proceso de haber recibido y aceptado y que empezar a tener una nueva vida, comenzamos con un proceso de santificación progresiva, que es la que usted y yo estamos viviendo. Porque si bien es cierto, venimos a los pies de Cristo hace algunos años,
seguimos viviendo esta santificación progresiva y constante que se lleva en nosotros todos los días. Es un proceso en el cual estamos dándole la espalda al mundo y viviendo para Cristo, olvidando el pecado y tratando de agradar a Dios en todo momento. Esa es la obra que usted y yo estamos viviendo en este momento. Dice la Escritura en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que nos lava y nos limpia y nos permite llegar al verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Solo para terminar con la perfecta santificación a la cual se refiere el final de la condición de cada uno de nosotros. Al final de los tiempos llegaremos a esa perfecta santificación que demanda el Señor Jesucristo a todos nosotros. Esta es cuando ya estemos delante de su presencia. Entonces seremos moralmente como Él, abandonando todo pecado y acercándonos confiadamente delante de su presencia. Primera de Juan 3:2, no lo busque. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice la Escritura. Primera de Juan 3:2 al Primera de Juan 3:2 y 3. Déjenme tomar el micrófono, porque estoy batallando mucho. Salud. Gloria a Dios. Bien, esta preservación es completa, pero escuche esto. Como lo dice la Escritura, es espíritu, alma y cuerpo. Observemos el orden en el que se está ejemplificando esto: espíritu, alma y cuerpo. Y el hombre habla cuerpo, alma y espíritu. Dentro de la creación original, el espíritu tiene una importancia primordial y el cuerpo tiene el último lugar dentro de esta posición. El pecado invirtió este orden, de la manera que entonces el hombre vive para su cuerpo y descuida lo que tiene que ver con el espíritu. Cuando nosotros oramos deberíamos pedirle al Señor, utilizando esta pauta que es la forma bíblica de poder orar, pedir primeramente por nuestro bienestar espiritual, para posteriormente pedir por nuestras necesidades físicas. Todo nuestro ser, completamente, cada uno de nuestros componentes será íntegramente santificado en todos nosotros. Seremos completos y sanos por medio de este proceso que vivimos. Para poder llevar a cabo esta santificación y este proceso, para poder preservarlo, pues bien podríamos tomar estas medidas dentro de nosotros. Para santificar nuestro espíritu, deberíamos de cuidarnos y limpiar todo aquello que nos contamina. ¿Qué contamina nuestro espíritu? Dice la Escritura en 2 de Corintios 7:1, no la busques, se la voy a leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiándonos de todo aquello que nos contamina. Otra forma de hacerlo es evitar todo aquello que obstaculice la obra del Espíritu Santo acerca de nuestra relación con Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la obra del Espíritu Santo la que se ejecuta hacia nuestro espíritu. Nosotros obstaculizamos la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿De qué forma lo hacemos? ¿No le buscamos? ¿No nos consagramos? ¿Lo ignoramos? ¿No somos sensibles a su voz? ¿No somos sensibles a su dirección?
obstaculizamos la obra que Dios quiere hacer en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es una forma en la cual nosotros podemos santificar y mantener esa santidad en nuestro espíritu. Quitar de nuestras vidas todo aquello que impida que nosotros verdaderamente podamos ofrecer una correcta adoración a nuestro Señor. Dice la Escritura en Juan 4:23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Una correcta adoración de un corazón sincero y puro delante de Dios es lo que busca nuestro Señor. Y estos tres es solo un ejemplo de aquello que nos ayuda a nosotros en un momento a preservar esa santidad en nuestro espíritu, esa comunión con nuestro Dios en medio de nuestro espíritu. Dentro de nuestra alma, donde se alojan esas emociones, para preservar esta santidad, debemos de erradicar en nosotros cualquier mal pensamiento que exista en nosotros. Dice en Mateo, la Escritura 15:18: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En referencia a erradicar todo aquel pensamiento que viene en nuestras vidas, porque de ahí nace, de un pensamiento nace una idea, y de una idea nace una acción. Entonces la forma en que nosotros podemos resguardar nuestra alma santificándola, es erradicando de nosotros cualquier mal pensamiento que exista sobre nuestras vidas. Efesios 2:3 también nos confirma: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y escucha esto, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dándole vuelo ¿a qué? Bueno, a nuestra carne, pero también a nuestros pensamientos, porque de ahí es de donde actuamos a hacer las cosas. Entonces, si queremos vivir una verdadera santidad, que el Señor busca, que la que está actuando sobre nosotros debemos de erradicar esto de nuestras vidas. También podemos erradicar de nosotros los apetitos carnales que militan contra el alma. En primera de Pedro 2:11 dice la Escritura: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Terminando, en este proceso de santificación, quitando de nosotros toda amargura y toda contienda. Esto lo va a encontrar en Hebreos 12:15, y dice de esta manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Todos esto estamos hablando de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ¿sí?, que actúan, y que debemos de ser cuidadosos, porque conforme a ella nosotros nos relacionamos o actuamos. Entonces, si queremos verdaderamente vivir una santidad integral como el Señor, bien debemos de tomar estas actitudes sobre nuestras vidas. Para terminar con el cuerpo, en el orden que le había comentado, de forma que nosotros podemos santificar nuestro cuerpo es alejándonos de toda contaminación. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8 dice: la voluntad de Dios que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual, como resulta cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados. Como ya les hemos advertido solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Y por último, quitando de nosotros el pecado que nos esclaviza debido a nuestra naturaleza humana.
En Romanos 6:19 dice la Escritura, usó la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos, dice la Escritura. Ese es un proceso en el cual nosotros podemos actuar. ¿Para qué? Para lograr esa santificación integral, espíritu, alma y cuerpo. Algunas personas pueden llegar a creer que los inconversos no tienen espíritu. Quizás porque han escuchado sobre la Escritura que dice que estaban muertos. En Efesios 2:1 dice de esta manera: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Sin embargo, el hecho de que los inconversos estén espiritualmente muertos no significa que no tengan un espíritu. Sí lo tienen, pero ha perdido la relación con Dios. Están muertos respecto a toda la comunión que tienen con Dios. Sus espíritus pueden estar muy vivos, pueden estar apegados o buscando dentro del ocultismo, pero están muertos para Dios. Es decir, todos tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero solamente aquellos que han venido a vida tienen un nuevo espíritu en ellos. Ha nacido ese espíritu en ellos. Esta expresión que se utiliza de espíritu y alma y cuerpo está a semejanza de lo que se escribe o lo que se menciona en Deuteronomio 6:5, cuando el Señor nos incita a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Implica totalmente, completo. Es lo que el Señor busca, una santificación completa de nuestras vidas, no solo una parte, no solo un poco, sino todo. El Señor lo quiere todo de nosotros. Es un error que con nosotros podemos pensar que podemos separar nuestra vida espiritual de todo lo demás. Puedo ser un ser espiritual solo un fin de semana o solo un día a la semana y vivir carnalmente los otros días. Esto es algo totalmente ilógico e incoherente. La santidad es un proceso integral. Entonces debe de ser manifiesto en todos los aspectos de nuestra vida, porque somos cristianos aquí y afuera también, en su trabajo, donde usted se desenvuelve, en sus negocios, todo lo que usted hace habla de usted. Y el Señor quiere que le entreguemos todo ello. El Señor tiene que nosotros debemos de cooperar con Dios para que este proceso de santificación se lleve a cabo. Dios quiere guardarnos, pero nosotros debemos de poner la disposición de nuestro ser para agradar a nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Somos guardados en este proceso de santificación por el poder de Dios. Es Dios quien nos está transformando, es Dios quien nos está obrando, es Dios quien sigue tratando con nosotros, es Dios el que ocasiona muchas circunstancias en nuestra vida solo con el único propósito de santificarnos más y más todos los días. Entonces no lo vea como un obstáculo, no lo vea como un problema, véalo como un proceso de santificación en el cual hemos sido sometidos usted y yo para que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Amén. Gloria al Señor. Sexto, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él. Vaya por favor a Judas 1:24. Judas 1:24.
¿Sí? ¿Está ahí? Judas nomás tiene es un capítulo, ¿eh? Dice la Escritura, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice la Escritura. ¿Y quién es poderoso para guardarnos sin caída? Debemos entender que dentro del plan de salvación y todo este conjunto de bendiciones del cual estamos hablando, está incluido este guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha. En esto se encuentra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando no apareciera específicamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo y solo se creyera que aparece Dios haciendo esta obra, debemos de entender que todo esto es por medio de Jesucristo. Si bien el plan lo ha redactado el Padre, la ejecución lo llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y hoy somos beneficiarios de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque todo es por medio de Cristo. No lo busque. Romanos 16, 25 y 27 dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado un plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, este mensaje se da a conocer a los gentiles en todas las partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente. Pero escuche esto, dice, por medio de Jesucristo. Este plan ejecutado, esta maravillosa obra que fue revelada, que fue planeada, bueno, ha llegado a nosotros por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es otro de los grandes beneficios que obtenemos en medio de la cruz. A Él es la gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. La gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino, como acabamos de leerlo, también nos ayuda para no pecar más. Él nos guardará, nos cuidará para que nosotros no continuemos pecando. Esa es la obra que hace en nosotros. Dios tiene el poder para guardarnos sin pecar y presentarnos sin mancha delante de Él, para su gloria y para su alegría. Primera de Pedro 5:12 dice: mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia, dice la Escritura. Primera de Pedro 5:12. Quiere guardarnos sin caída. Quiere mantenernos sin tropiezo el Señor Jesucristo. Él nos conservará en su amor para que nosotros podamos seguir. Tan solo unos versículos adelante dice: Él nos conservará si nosotros nos mantenemos en su amor. Si nos resguardamos en Él, entonces Él procurará y obrará para que todo sea para bien de nosotros, para librarnos, para ayudarnos a salir, para no pecar más. Dios nos capacita como todos los creyentes para no ser presa de los falsos maestros, de las falsas doctrinas alrededor del mundo, de esas doctrinas peligrosas que lo único que nos hacen es crearnos un Dios falso y alejarnos verdaderamente del Dios verdadero. También eso nos ayuda el Señor. Cuán importante es reconocer que hay una sana doctrina, que hay una buena enseñanza que nos ayuda a tener nuestros pies firmes en todo momento y no crearnos un Dios a nuestra medida, que lo que hace es debilitarnos verdaderamente, para movernos como cualquier viento de doctrina, dicen por ahí. Debemos de estar arraigados y establecidos plenamente en Cristo.
Esta carta que escribe el apóstol Judas se lo escribe a un pueblo que era susceptible a vivir herejías y tentado a vivir en una forma inmoral. Los está animando a permanecer firmes en la fe y a confiar en las promesas de Dios. Él los guardará, les dice a aquellos que les escribe esta carta. No es diferente a lo que vivimos en la actualidad. Estamos propensos a vivir herejías que han desviado a muchos de la verdad, de la verdadera fe, alejados de Dios. Les han vendido un Dios que tiene que hacerles milagros y tiene que cumplir con su voluntad, y cuando no lo hace, la gente se siente herida, lastimada o defraudada. Entonces se aleja de Dios, del Dios que ellos crearon, no del Dios verdadero. Nosotros también somos susceptibles a sufrir errores doctrinales. También somos tentados a caer en pecado, a ser presa de muchas falsas enseñanzas. Debemos de tener cuidado de ello. Pero el Señor nos guarda. El Señor está al pendiente de todo esto. Él nos garantiza que nos llevará delante de su presencia, y entonces el gozo será eterno. Nuestro Señor es poderoso, escuche, para salvar. Se lo voy a leer y usted anota y después lee las citas. Él es poderoso para salvar, lo dice Hebreos 7:25. Él es poderoso para consolidar, lo dice Romanos 16:25. Él es poderoso para socorrer, lo dice Hebreos 2:18. Él es poderoso para someter, lo dice Filipenses 3:21. Él es poderoso para guardar, Él es poderoso para guardarnos en perfecta paz, lo dice Isaías 26:3. Él es poderoso para guardar el depósito hasta aquel día, es decir, cuando estemos delante de su presencia, lo dice 2 de Timoteo 1:12. Él es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, y eso lo dice en Efesios 3:20. Y Él es poderoso para guardarnos. Eso lo dice Judas 1:24 que acabamos de leer. Esta es una promesa oportuna para todos nosotros. Él nos guardará. Cuando pensamos en lo que éramos antes de venir a Cristo, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, cuando pensamos en lo que somos ahora, pobres, débiles, siervos inútiles, y cuando pensamos en que un día estaremos sin mancha delante de nuestro Señor, entonces eso es un motivo de gran gozo, porque no será siquiera obra de nosotros, sino de que Él nos haya guardado para llegar a ese momento. Gloria al Señor. Amén. 7. Para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a la escritura, por favor, Efesios 1:4. ¿Listo? Dice la escritura, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El poder de su gracia comienza con el perdón de nuestros pecados, pero el proceso de redención de nuestras vidas continúa por medio del crecimiento espiritual que llevamos a cabo todos los días hasta llegar a una madurez en Cristo. De esta forma podemos presentarnos como seres santos y sin mancha, habiendo sido transformados, como le acabo de mencionar, de una manera completa. Esta obra maravillosa se ha llevado a cabo, o se ya está llevando a cabo en nuestras vidas, más sin en cambio es algo importante mencionar. Dice, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. Esto hablamos de una predestinación. Es decir, que nos escogió desde antes de que se formara el mundo. Es un concepto difícil de entender para nosotros. En Él, como dice la Escritura, en Cristo, en el segundo Adán, en el restaurador, hemos encontrado nosotros la eternidad. Él es la cabeza de la humanidad y nosotros gozamos de tal bendición. Cuando se refiere a antes de la fundación del mundo, estamos hablando de una eternidad o de la eternidad del Hijo de Dios. Es decir, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahí podemos confirmar nuevamente que Jesucristo estaba presente antes de la creación. Eso es algo importante. Por medio de Él entonces hemos sido predestinados y elegidos, de tal forma que somos transformados nuevamente. Pero hemos sido rescatados o tomados o predestinados para que fuésemos presentados delante de Él puros y sin mancha. Las bendiciones celestiales y espirituales son las mejores bendiciones que podemos recibir, con las cuales no podemos ser miserables, y sin ellas lo somos. Es decir, con las bendiciones espirituales no somos miserables, mas sin en cambio, si no las tenemos, sí somos miserables. Esto de antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos sin mancha, es apartados del pecado, para ser santificados. Y como consecuencia de esta elección en Cristo, todos nosotros, los escogidos de Dios, logramos este proceso de santificación. Hemos sido predestinados en amor para ser adoptados como hijos de Dios, recibiendo cada privilegio que nos ha dado, toda bendición espiritual de su parte. Todo creyente reconciliado y adoptado, todo pecador perdonado, le da alabanza a nuestro Señor y habla de su salvación como un Padre amoroso y bondadoso. Nos escogió en Él, dice, para enfatizar que la salvación depende por completo de nuestro Dios, no porque nosotros podamos hacer algo para lograrla, sino que es una gracia que se nos ha entregado gratuitamente. Nosotros no influimos en ningún aspecto en la decisión de Dios para esta predestinación. Es decir, no es porque hayamos hecho algo para merecerlo, en palabras llanas. Él lo hizo de acuerdo a su plan, porque Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. No hay lugar para que nosotros pudiéramos creer que hemos logrado algo, que hemos hecho algo para lograr esa salvación. Y que este plan no es un plan B, o no es algo que se le salió de las manos al Señor. Dicen que el Señor lo sabe todo, lo conoce todo, y su plan se está llevando a cabo desde el momento de la fundación del mundo. El misterio de la salvación se originó en la mente eterna de nuestro Dios, mucho, mucho antes de que usted y yo existiéramos siquiera. Nosotros solo somos beneficiarios de esta predestinación. En algún momento dijo: mis hijos van a creer. Mis hijos van a aceptar el sacrificio de Jesús. Esta predestinación es algo como una obligación, como si Dios nos obligara a aceptarlo. La realidad es que no. La realidad es que nosotros sufrimos este proceso o vivimos este proceso de aceptar a nuestro Señor Jesucristo cuando somos estimulados a reconocer que necesitamos de Dios.
¿De qué manera somos estimulados a reconocer esa necesidad que tenemos de acercarnos a nuestro Dios? Nuestro espíritu anhela tener una relación con Dios. Y es un breve estímulo el que se hace en nuestras vidas, como a la vida de muchos. Pero usted fue sensible al llamado. Usted entendió el mensaje. Usted aceptó a Cristo y esa predestinación, es decir, fue puesta en usted. ¿Conoce el Señor quién iba a ser estimulado? Sí, el Señor lo sabe todo, pero estimula a todos. Genera ocasiones para todos. Entonces podemos preguntarnos por qué, si dos personas vivimos una circunstancia parecida, uno acepta a Cristo y el otro no la acepta. Eso es algo que quizás quedará en nuestra incógnita durante mucho tiempo. El punto clave que Pablo utiliza o enfatiza es que todos los obedientes son los escogidos según el plan eterno de Dios. Y esto no tiene que ver con ninguna supuesta selección arbitraria de individuos. Es decir, no escogió a él y a ellos no. No es cierto. Dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. No quiere decir que a ti sí y a ti no, a ti sí y a ti no, no. La verdad es que nosotros tenemos ese libre albedrío, esa decisión de aceptar o no el sacrificio de Jesús, de reconocer o no el sacrificio de Jesús. Entonces es ahí donde se logra en nosotros, o se gesta en nosotros ese nuevo nacimiento, y por eso podemos llegar a los pies de Cristo. Eso es algo hermoso. Hemos sido predestinados para que podamos presentarnos delante de nuestro Señor sin mancha y sin arruga, limpios delante de Él. La recompensa de todos nosotros, o aquellos que crean, es que algún día formaremos parte de ese pueblo celestial. Y eso es una gran bendición. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice la Escritura. Ocho y último, para hacernos su esposa. Vaya por favor a Apocalipsis 19, del 7 al 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Está ahí? Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Está ahí? Dice la Escritura: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, dice la Escritura. Nueva Traducción Viviente dice: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino fino y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. La iglesia está conformada por todos los creyentes en todos los lugares, en todos los tiempos. Aquellos que creen que es una forma exclusiva, están en un gran error. La iglesia está conformada por los santos a lo largo de todos los tiempos, que ya han muerto, y todos los santos que vendrán después de nosotros, y todos los santos que están viviendo en esta época, pero también que están ubicados en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, que reconocen a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces no es una obra exclusiva. Ella es la iglesia.
El atavío, o de lo que se habla, ese vestimenta que habla del lino fino, dice, el atavío de la esposa es la justicia de los santos. Estas obras de justicia no son actividades religiosas que realizamos como creyentes, como si pudiéramos alcanzar este mérito, sino refleja la obra de Cristo para salvarnos. Cristo es el novio y la iglesia su esposa, preparada para la fiesta, anhelando que su novia se presente limpia y resplandeciente delante de él. La verdadera iglesia de Cristo está caracterizada por su santidad, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice la Escritura. Si gusta anotar, está en Efesios 5:27. Esta iglesia es la novia celestial. Y cuando hablamos de las bodas del Cordero, es donde Cristo compara la venida de su reino con una boda para la cual nosotros debemos estar preparados, que son las bodas del Cordero. Y la Escritura habla ampliamente de estas bodas del Cordero, y normalmente dice, el reino de Dios es semejante a, dice. Entonces aquí podemos encontrar que está semejándola con esas bodas del Cordero. Le leo unos versículos si gusta anotarlos. Dice Mateo 22:2, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo, dice. También lo dice en la Escritura en Mateo 25:6, en donde dice así: a la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. También lo menciona en Mateo 25:10, en donde dice, pero durante el lapso en que fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a las fiestas de las bodas y se cerró la puerta con llave. Esos son solo algunos ejemplos de los cuales la Escritura nos menciona esta boda del Cordero. La iglesia, una novia resplandeciente que debe de ser presentada delante de Dios, bueno, es la iglesia rescatada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se presentará esta iglesia delante de Dios? ¿Cómo será esta obra? La iglesia se presentará purificada de todos los errores. No habrá divisiones. Es que tú perteneces a aquella y yo pertenezco a esta. Qué lamentable es que no haya una relación o una comunión con los hermanos en Cristo en otras iglesias. O sea, es algo que no debería de existir. ¿Tenemos diferencias? Sí, pero no podemos evitar, tener un trato o saludo o ser cordiales. A veces somos más cordiales con personas que ni siquiera son cristianos, y con los cristianos a veces nos volteamos la cara. ¡Qué lamentable! Esta obra que se lleva a cabo, el Señor no crea que va a decir, estos son de esta iglesia, estos son de esta congregación, estos son las... No es cierto. Él va a tomar toda su iglesia con un conjunto y la va a levantar, y esa es su novia, y ahí no habrá divisiones. Esta iglesia se va a presentar delante de Dios purificada en errores, fuera de divisiones, fuera de corrupciones de cualquier doctrina, y una iglesia disciplinada, con una oración práctica y verdadera. Es así se va a presentar la iglesia. Entonces ella va a ser vestida con ese lino fino, blanco y resplandeciente, dice la Escritura. Son las obras de justicia de Cristo en nosotros. No que nosotros hayamos actuado para ello, sino que Cristo ha actuado para que esta iglesia pueda ser purificada y lavada, entonces podamos presentarnos delante de Él de esta manera. Con lino fino, limpio y blanco, que son las vestiduras de justicia de Cristo para justificación.
e impartida para santificación de todos nosotros. En Él se presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha. Él es quien la santifica. El ángel la santifica lavándola por medio de la palabra de Dios. Él le aplica la hermosura. Él es el que la presenta brillante delante de Él. Esto debe de darnos gran gozo. Ahora que vamos a celebrar la boda de algunos hermanos, cuando he escuchado las noticias, cómo van en su proceso, de Keila que se está por casarse, verles el gozo en la cara, escucharles, o usted mismo remóntese al momento en que estaba por casarse, el gozo que había en su corazón, la alegría por poder estar por fin con ese ser amado que usted tanto anhelaba. Imagine usted cómo nos anhela nuestro Señor. Quiere una iglesia pura y resplandeciente. Esto debe de ser un motivo de gran gozo, le digo. El motivo de gran gozo es que se acercan las bodas del Cordero. Se acerca el llamado de nuestro Señor. Este gran gozo es entrar en las moradas que Él ha preparado para todos los redimidos. Este gran gozo es como cuando la novia desposada es llevada a la casa de su marido para comenzar una nueva vida matrimonial. Ese es el motivo de gran gozo para todos nosotros. La iglesia de Cristo no está vestida de una justicia personal, sino de lino fino, que son las propias acciones justas de una vida obediente de todos nosotros en Cristo Jesús. Acciones justas es el fruto de haber sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Quiero cerrar de esta manera. Hoy hablamos de otras 4. Llevamos 8. No llevamos de la mitad. Al estar desarrollando toda esta serie de bendiciones, he reflexionado sobre, no es algo que Dios nos haya prometido o no nos haya dado, es algo que ya nos ha dado. Todas las cosas que le he estado diciendo son cosas que ya tenemos, ya se han cumplido. O sea, porque nosotros no somos como en el pueblo cuando los profetas les estaban hablando que vendría un Salvador. Ellos no lo vieron, sin embargo creyeron también. A nosotros nos tocó la época en que, bueno, nosotros también creemos porque no lo vivimos, pero sabemos que llegó un Salvador y creemos que viene en una segunda venida por su iglesia. Todo esto ya se ha ejecutado en nosotros. Somos su iglesia, estamos siendo santificados, estamos siendo en un proceso. Él nos ayuda a ser santificados. Dice que junto con Él la tentación nos ofrece la salida y tantas otras bendiciones que ya tenemos. Debemos de ser sensibles a esto. Debemos de entender. Esto nos debe de ayudar a nosotros a reflexionar sobre nuestra verdadera convicción como creyentes. ¿Qué más podemos anhelar? ¿Qué más podemos desear si lo mejor ya lo recibimos? Y tengo que explicarle más todavía y más bendiciones para que usted entienda y su corazón se incline a hacer la voluntad de Dios. Usted sea obediente y sensible a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Créame, Él también busca su santificación. Él también busca que usted le busque, le anhele, le agrade.
Como iglesia, el Señor está buscando eso de nosotros. Quiero una iglesia limpia. Y nosotros todavía estamos sucios. Todavía hay imperfección en nosotros. Todavía tenemos que ser transformados. Tenemos que ser sensibles. Seguimos batallando en algunas áreas de nuestra vida. Pero el Señor es fiel. Y dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la culminará. Y eso es una gran bendición. Somos depositarios de grandes bendiciones, hoy llamados a expresar una santidad integral, de manera en la que Él obra en nosotros, dándonos vida en el Espíritu, transformando nuestra alma y manifestándolo nosotros por medio de la carne. Una santidad como seres tripartitos, una maravillosa obra que se ejecuta en nosotros. Somos bendecidos por ello. Somos bendecidos por esta obra piadosa y por el poder que existe en esta obra. Una obra redentora que se lleva a cabo en nosotros de una manera paulatina, progresiva, y que llegará a una forma completa en nuestra santificación. Esta obra de santificación en la que Él nos guarda constantemente, nos ayuda. Es su amor manifiesto por nosotros, como aquel papá que cuida que su hijo no tropiece. Así es nuestro Dios, buscando que nosotros no caigamos, procurando que esquivarnos de problemas, de situaciones, pero nosotros a veces somos necios e impertinentes y seguimos el mismo camino, aun cuando Dios nos ha advertido de que no sigamos en ese rumbo. Muchas veces nos ha advertido de muchas cosas, pero nos creemos más sabios, creemos que sabemos más, y entonces lo único que hacemos es darnos topes y tropezar. Pero Él ha buscado en todo momento que nosotros no caigamos, porque si somos sensibles a lo que el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas, entonces verdaderamente libraremos de caer y de tropezar. Él provoca eso en nosotros. Él busca que nos presentemos limpios delante de Él y sin mancha. Algo que llama y que siempre es una incógnita para mí, esa predestinación que tenemos. Es decir, llamados desde antes de la fundación del mundo. Ese tipo de comentarios no lo podemos comprender muchas veces. Como antes de que todo fuera creado, ya pensaba en usted, en mí, en todos nosotros. Él ha creado desde antes de la fundación del mundo un plan perfecto para salvarnos. Y hoy usted y yo somos depositarios de este plan. No es un plan B, no es un plan de emergencia. Esto que estamos disfrutando usted y yo estaba escrito en la eternidad y es un motivo de gran gozo para todos nosotros. Somos destinatarios de una gran bendición. Le repito, no es un Dios de imposición, no es un Dios que ejecute su voluntad sobre la de nosotros. Más bien es un débil actuar a un estímulo, lo que ocasionó que aceptáramos y reconociéramos nuestra condición, que nos aceptáramos pecadores y que entonces entendiéramos que necesitábamos un Salvador. Esta iglesia y toda la iglesia universal es aquella que el Señor ha comprado con precio de sangre. Esta en algún momento será levantada, será rescatada, porque es la promesa. Y eso será un motivo de gran gozo, o debe de ser un motivo de gran gozo para todos aquellos. Celebraremos las bodas del Cordero. Una novia radiante, llena de esperanza, esperando el regreso de su novio, de su amado. Entonces podremos decir, como dice la Escritura, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Wow. Y el que oye, diga, ven. Estamos llamando al novio para que venga por
su iglesia. Wow. Y al que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, dice la Escritura. Cierra sus ojos, incline su cabeza, no se distraiga. Debemos de ser sensibles y reflexionar sobre esta serie de bendiciones que Dios ha otorgado por medio de la obra de Cristo Jesús. Debemos de reflexionar cuán bendecidos somos. Muchos de estas obras de las cuales estamos hablando hablan de rescate, hablan de transformación, hablan de gozo, hablan de satisfacción, hablan de santificación para nuestras vidas. No podemos permanecer pasivos e indiferentes. Ya no, iglesia. Ya no podemos ser aquellos. No podemos permanecer pasivos ante lo que está sucediendo. Mi esperanza es que usted y yo juntos podamos entender la magnitud de la obra de Cristo Jesús, de tal manera que con gratitud vengamos delante de Él para ofrecerle una genuina adoración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta obra en la cruz. Ayúdanos a rendirnos delante de ti, reconociendo que somos santificados en nuestro ser con el propósito de transformarnos a tu imagen, y que algún día, Señor, podemos presentarnos delante de ti en plenitud de nuestra santidad. Hemos sido escogidos mucho antes de la fundación del mundo para dar testimonio de las buenas obras, de las cuales llevaremos por medio del favor que tú tienes para con nosotros, para que podamos presentarnos delante de ti sin arruga y sin mancha. Ayúdanos a entender que con gozo, Señor, que con gozo seremos llamados tu esposa, tu iglesia, aquella que compraste por medio de precio de sangre y que es siendo transformada en una iglesia radiante y vestida de santidad. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, por mis hermanos, por tu palabra, Señor, que nos motiva, nos influye, nos inquieta, mueve nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a llevar a cabo todo lo que hemos escuchado, Señor. No estamos solos, estamos contigo y has provocado todo esto en nosotros con un único propósito: que no nos perdamos en este mundo, Señor, y que podamos confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén.
Esta mañana, lo único que hay aquí, Señor, es corazones agradecidos por tu fidelidad y por tu sublime gracia que ha llenado nuestro corazón.